buenas tardes, queridos amigos. De nuevo estamos aquí en el Faro Esperanza. El Faro Esperanza, un intento de una radioasociación para dar una voz libre, una voz sin condicionamientos ni sponsores que puedan determinar la opinión. Para ello, como siempre, está aquí mi amigo, nada más y nada menos, hablo de FJ Castillo. Buenas tardes, Tony. ¿Cómo estamos, queridos oyentes? Hoy estoy... bueno, no sé cómo estoy. Porque las noticias que tenemos... vaya noticias. Son noticiones, Tony. Vaya noticiones. Tenemos que decir, queridos oyentes, que supongo que lo sabéis. Nuestro amigo Quintorra, por fin, ya no es el presidente de la Generalitat. Nuestro gran amigo. Pero hay que decir una cosa, que este señor lo ha hecho súper bien. Yo quiero ser presidente de la Generalitat, Tony. Me gustaría serlo, porque encima este señor ha estado 1 año y medio, si ya ha llegado, y se va a embolsar durante casi estos 3 años que le quedan, o le iban a quedar de legislatura, 120.000 euros anuales. Y luego, querido Tony, no sé si la gente lo sabe, resulta que va a tener una pensión vitalicia de 95.000 euros por 1 año y medio. ¿Quién no quiere ser presidente de una pseudo república, una república bananera que ellos quieren llamar? Porque si nos acordamos, la bandera esa catalana que nos han encubierto es una mezcla de catalana con la cubana. O sea, no sé si quieren ser un poco así la república bananera de Cuba. No sé. Y después hay que decir que, como bien sabéis, os lo recuerdo, el acuerdo de colaboración que tenemos y alianza con la radio online Top Baleares. Recuerdo que yo este domingo fui a una manifestación a cubrir la noticia. Empecé a las 6 de la tarde, era a favor de, bueno, mejor dicho, en contra de la señora Francina Mergol, nuestra querida llamada presidenta del Gobierno Balear, y luego de nuestro amado y querido presidente Pedro Sánchez, por su gran gestión en todo lo que han venido realizando. Espero, queridos oyentes, que con lo que estoy diciendo no me estéis creyendo, porque si me creéis, madre mía, vamos mal. Estoy empleando un tono un poco, no sé, un poquito de sarcástico. No sé si habéis llegado a eso. Y digo todo esto porque, Tony, yo estaba en la manifestación y me decían, uy, cuidado, que igual nos tiran huevos, uy, cuidado esto. Yo iba como acreditado como periodista, cubriendo la información. Y tengo que decir en todo momento que me sentí tranquilo, no me sentí atosigado, no me sentí ni por la policía ni por los manifestantes, todo lo contrario, me sentí muy arropado por los manifestantes y pude comprobar en primera persona, y estamos acostumbrados a ver ciertas imágenes, de que algunas manifestaciones llamadas de izquierdas o que son un poco de izquierdas o como queréis llamarle, pues de repente, o los CREs que se llaman ahí en Cataluña, pues de repente queman contenedores, rompen cristales, intentan pegar a otras personas que no son de su ideología. Pues yo todo lo contrario, o sea, yo fui caminando tranquilamente, fui preguntando a la gente, me animaban, muchas gracias por estar aquí, por cubrir la noticia, y fue una manifestación completamente pacífica. No hubo ningún altercado, ni con la policía, ni con otros, nada. O sea, muy tranquilo. Hay que ver y mirar quiénes son unos y quiénes son otros. Esta tarde tenemos la suerte, o la fortuna, diría yo, de contar con 2 personas, la verdad que muy jóvenes, pero más que preparados. Se dedican a esa profesión, a veces tan denostada, y a veces diciendo que todos no son tan buenos, todos son tan malos, hay de todo en las profesiones, pero esta tarde tenemos a 2 abogados que con las preguntas que vamos a hacer
vamos a meternos un poquito más en este mundo. Y si queréis oyentes tenéis alguna duda o algunas preguntas, pues directamente lo podéis hacer a través de bueno, el Facebook que tiene Tony Bauza, su Facebook, pues él lo ha abierto y él encantado, pues las preguntas que no vayáis diciendo, pues él la iría diciendo, así de claro. Yo voy a empezar alguna cosa, que ya empezaré mal, pero quiero empezar mal. La justicia no es justa, eso ya empezamos mal. Si uno piensa que va a ir a un juicio teniendo la verdad por delante, a veces la verdad no significa que vayas a ganar. Y aquí estos abogados nos dirán, es que llevar toda la documentación bien preparada y aún así, no. Dime, Tony. Y es que hay una diferencia notable entre lo que es la verdad y lo que es la sinceridad. La gente tiene una tendencia a confundir sinceridad con verdad. Y claro, la verdad incluso es un debate filosófico y moral sobre el mismo concepto. De hecho, se hace totalmente pesado, casi insostenible, escuchar a un idiota sincero. Porque está tan convencido que lo que dice es verdad, que no se da cuenta de que está torturando a su entorno. Supongo que los abogados deben ir más allá, deben ir en el margen que hay en las leyes. Me imagino. Bueno, sin más dilación vamos a presentar a nuestros invitados. Tengo que decir que es el gabinete de Martín Casados. Los que nos podáis ver por Facebook Live, aquí a mi izquierda, a mi más izquierda, que está saludando, está Francisco Casado. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Fejo de Castillo. Buenas tardes, Tony. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. La verdad que tenemos que decir que Francisco Casado es un repetidor. Efectivamente, ya estuve con vosotros otra vez. Y normalmente lo decimos, y la gente que nos escucha no nos gusta que la gente repita, pero bueno, en este caso pues no nos saca todo remedio y mucho, pues que vengas otra vez, Francisco. Yo encantado de aceptar, como tú bien sabes, esta invitación, y encantado de estar aquí y bueno, y de poder ayudar a la gente con las preguntas que susciten y bueno, esperemos que participen también de este debate, claro. Bueno, sería interesante si tienen alguna consulta o alguna duda que puedan, ya que tienen dos abogados en vez de uno, pues que puedan, no sé, que resolver en un momento dado. Y bueno, y a mi más izquierda, que está ahí al fondo, tenemos a Álvaro Martín. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias por invitarme, muy bien. Es tu primera vez, ¿no? O sea, es Sí, aquí. sí. Aquí. Sí, la primera vez aquí y encantada de estar aquí. Bueno, como podéis comprobar, los que le estáis viendo por Facebook Live, son terriblemente jóvenes. Eso me sorprende mucho. Son jóvenes, pero yo he trabajado con ellos en algunos temas, pues ya sabéis que soy perito judicial y demás, y son muy profesionales. Eso a veces me choca, porque la gente piensa que a ser jóvenes habéis salido como digo, de la universidad hace 4 o 5 años y todavía no habéis tenido ese rodaje. ¿Cómo ha sido eso de salir de la universidad y de repente unos chicos hombres jóvenes, de repente dicen, bueno, vamos a crear un gabinete? Porque normalmente la gente va como pasante, la gente que no entienda, pasante que va a un gabinete de abogados y trabaja allí y a veces sin sueldo, para aprender la profesión. O sea, que a veces son un poco explotados. Es lo habitual de los primeros años. Efectivamente, no nos vamos a negar. No es así. Bueno, deja que empiece Álvaro. Venga, le daré a mi socio, amigo y compañero de la palabra. Yo voy a empezar diciendo que no hace 5 años de la universidad, ya queda más lejos todavía de 5 años. Álvaro, pues yo te veo muy joven, ¿eh? Lo que pasa es que nos conservamos bien, ¿no? Exacto, nos conservamos bien. De momento. Ahora ya que terminamos a la vez. Así 2013. que. Somos de la promoción que acabamos en 2013. Sí, 2013. Bueno, 7 años. Sí. Tampoco mío muy lejos, 4 o 5 años. Bueno, no te has ido muy lejos, ¿no? Un año judicial no es un año natural, ¿eh? Da para se hace aprender más mucho. largo. Se hace más largo. Solo tenemos vacaciones en agosto y a veces ni eso. Yo me acuerdo, permítame que te interrumpa, Álvaro, porque cuando has empezado diciendo la justicia no es justa, fue casi el primer consejo que me dieron haciendo a mí la pasantía. La justicia no es justa. Yo eso me lo dijo mi profesor, que bueno, la gente no sabrá, pero yo he estudiado 2 años de Derecho
y yo estoy en la UNED, en la Universidad de la UNED, y me dijo un profesor, dijo, si tú piensas que la justicia es justa, estás equivocado. Ya búscate otra profesión porque esta no es la tuya. Claro, esa frase viene al hilo de que efectivamente el derecho no es ni negro ni blanco, es gris, como ha dicho Tony, estamos sujetos ante las leyes, están sujetas a interpretación. Y ya no solo eso, sino que, y aprovecho a hacer una reivindicación, la falta de medios en la justicia que imposibilita tener un personal y unos medios materiales, físicos, electrónicos sobre todo, que posibiliten que esa justicia sea más justa. Yo, por ejemplo, en muchos procedimientos penales veo que todo se retrasa en exceso debido a los medios, a la falta de medios personales, en este caso, falta gente en el juzgado, y no solo eso, sino que falta que le pongan unos ordenadores y un programa informático en consecuencia. Lo sufro indirectamente, no me quiero imaginar lo que es sufrirlo directamente por parte de los funcionarios, véase a los funcionarios al uso, secretarios, jueces o cualquier profesional que participe con ellos. De todas maneras, de un principio, como os he dicho, como dos jóvenes intrépidos en este caso, Sí, en la pandemia, o sea, prácticamente la pandemia, sí. os animáis Claro, a claro, crear claro. un gabinete de abogados, o sea, entre Nació- vosotros dos, yo todavía no entiendo, o sea... Nació, bueno, a ver, es verdad que nació un poco de hablar en la pandemia, por suerte. Una de las suertes de la pandemia es que tuvimos mucho tiempo para hablar, siempre hemos conservado, tenido una gran amistad y siempre habíamos hablado bastante. Lo que pasa es que la pandemia, pues aprovechamos pues para comentar otras cosas que el día a día a lo mejor no te permite comentar. Claro, tenemos que decir que Álvaro y yo nos conocemos ya desde la carrera. 2008, más o menos. Más o menos, empezamos juntos la carrera y nos conocemos de la carrera. Y lo que pasa es que hasta ahora hemos llevado, digamos, vidas profesionales separadas. En un despacho y en otro despacho. Y es verdad que Martín Casado Abogados pues nace efectivamente de ese periodo de reflexión, que mucha gente ha vivido este confinamiento como un periodo de reflexión, ya no tanto a nivel tan profesional, sino también a nivel personal sobre todo. Y la idea de fundar Martín Casado Abogados pues precisamente sale del confinamiento, es verdad. ¿Qué contar cómo lo pusimos en marcha? Sí, bueno, es, a ver, como dice él, llevamos caminos separados, pero destinados a juntarnos, ¿no? Creo que somos la pareja perfecta, pareja profesional, ¿vale? Que nadie se piense que en el despacho hacemos cosas raras, que a veces sí que las hacemos, pero... De todas maneras, quiero deciros que la mayoría de parejas estadísticamente se conocen en el trabajo, ¿eh? Ahí dando la puya, Ahí, Tony no ha querido decir nada, no ha insinuado nada. No, es verdad que yo tengo que decir que, bueno, se fraguó eso, pero yo hacía ya tiempo que le decía a él, Chisco, tenemos que montar algo porque lo veo, conozco muchos abogados, pero lo veía alguien que sabe lo que hace. Es difícil encontrar a un abogado que sabe lo que hace, sabe por qué está haciendo las cosas y las hace con rigor. Y dije, Chisco, tenemos que hacer algo porque yo que no tengo esa capacidad, ese rigor, porque es verdad, lo reconozco, no tengo ese rigor. Sabes tus limitaciones. Claro, dije, no, Chisco, tú que eres un máquina, tenemos que hacer algo. Durante la pandemia, es verdad que, pues eso, estuvimos pensando un poco, estuvimos viendo a ver qué opciones teníamos, a ver cómo lo planteábamos. Y bueno, al final cada uno teníamos nuestros caminos separados, pero no, las ganas eran esas. Lo que pasa es que poner en marcha un proyecto como el que todavía estamos poniendo en marcha, nos faltan algunos flecos, ¿no? Esto, que nadie se piense que un día nace y al día siguiente lo tienes creado. Esto es un trabajo del día a día, de pensar mucho, de cuando parece que está todo montado todavía faltan pequeñas cositas. Y bueno, fuimos pensando, dijimos, ¿por qué no lo hacemos así, de esta manera y con estos medios? Y poco a poco, y bueno, tras pensarlo bastante durante el confinamiento, me dio el sí. Iba detrás mío y le dije, sí quiero, le dije. Tony, aquí hay tomate, o sea, te han dicho algo, pero parece que hay tomate aquí. Bueno, no, que claro, lo que os iba a decir, es claro, por eso yo ha sido esa introducción, que hay más bien empresas que están cerrando y de repente unos hombres jóvenes de repente, no, tomamos esa iniciativa de montar un gabinete, que os lo he dicho, he tenido la fortuna de trabajar con vosotros y sé que sois unos grandes profesionales y me tiro al río. No sé, Francisco, es un poco Sí, no sé, ser valientes a día de hoy, ¿cómo está el tema? Tal cual, fue tal cual. Fue lanzarnos, decir, mira, tenemos este proyecto en mente y ahora solo falta materializarlo.
Entonces, claro, como cualquier negocio, evidentemente, pues al principio tienes que dedicarle mucho esfuerzo, pero bueno, después de los primeros meses, después del confinamiento, donde pusimos en marcha, como ha dicho Álvaro, todo el tema, la verdad es que estamos muy contentos y muy ilusionados con este proyecto. Y de momento tenemos que decir que nos va bastante bien. Sí, y aparte que es un proyecto que no ha nacido esta cuarentena, me refiero. El proyecto en sí, o la empresa, o la marca Martín Casado Abogados sí que ha nacido en esta pandemia, pero detrás lleva el nombre personal de Francisco Casado y Álvaro Martín. Creo que somos dos abogados que, aunque somos jóvenes, tenemos un cierto recorrido ya judicial que en cierta medida nos avala. Esa es la clave, que no partimos de cero, es decir, él tiene una cartera de clientes, yo tengo una cartera de clientes. Llevamos ya pues un recorrido judicial importante, como dice aquí mi distinguido compañero. Luego ya profundizaremos sobre eso. Y bueno, y simplemente pues poner todos estos componentes en lo que sería el montar el despacho y seguir trabajando como hasta ahora y mejorar cada día. Dime, Tony. FJ, ¿me dejas que empiece a formular preguntas incómodas? Pues venga, ya se ve que la gente ya se ha calentado. Lo bueno es que más incómodo que decir que hacemos cosas raras en el despacho, creo que ya no hay nada. Yo creo que ya está. Lo bueno es que te pide permiso a ti, no a nosotros. Esto está bien, Tony. Bien, primera pregunta incómoda. ¿Por qué los abogados son tan formales legalmente, pero tan políticamente cobardes? Me explico. Hace un momento el compañero ha mencionado que es un mal que padecen las instituciones judiciales desde hace muchos años, que les faltan medios, les falta personal. Nos encontramos con fiscales que se tienen que enfrentar a los mejores gabinetes de abogados de grandes compañías, de monstruos corporativos, con medios del siglo pasado. Esto es una vergüenza. ¿Por qué los abogados, que son los que lo saben, los que lo viven, los que lo observan empíricamente, no están generando una marea negra en las calles y paralizando el sistema legal diciendo que esto no funciona y no de ahora, de hace muchos años, vamos a cambiar esto porque si una justicia llega tarde, llega mal, no es justicia, ¿verdad? Creo, antes de que conteste mi compañero, creo, si me permites, que tú mismo te has contestado. Es decir, tú mismo has introducido diciendo que los fiscales a veces sin medios luchan contra grandes gabinetes o monstruos jurídicos e incluso, yo sigo más, luchan contra pequeños empresarios como podemos ser nosotros o pequeños abogados. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros mismos nos podemos aprovechar, es decir, dependiendo de la posición en la que estemos, yo por ejemplo en el procedimiento penal, bien denunciante, bien denunciado, este sistema nos puede beneficiar. Pero ya la queja, es decir, el no hacer queja no va por ahí, sino que al hilo de lo que decías al final, el comprobar empíricamente no somos quien 100% lo comprobamos. Quien 100% los comprueba son quien lo maneja día a día, que son los funcionarios. Fiscales, jueces, secretarios, los funcionarios de a pie. Entonces, claro, a nosotros, como decía antes, a mí nos afecta indirectamente. Directamente, no al 100%. Por ahí entiendo que a veces no llegamos a manifestarnos en ese sentido. Por eso y por falta de tiempo. Los abogados no tenemos... Además, si me permites, Tony, también al hilo de tu pregunta, realmente esta cuestión que tú planteas, yo he tenido debates antes de la entrada de un juicio, por ejemplo, con mi procurador, con el abogado contrario. Oye, ante esta falta de medios, deberíamos hacer algo, pero claro, yo creo que la imposibilidad nace, o la dificultad de lo que tú comentas precisamente de paralizar la justicia, de exigir medios, por ejemplo, mediante una huelga, etcétera. Esa dificultad creo que nace del tema de pues que claro hay que ponerse de acuerdo primero a nivel nacional para paralizar la justicia, es decir, necesitamos que se involucren todos los operadores jurídicos a nivel nacional, y segundo, que no estás hablando solo de un colectivo como pueden ser los abogados. Para paralizar la justicia y exigir medios estás hablando de funcionarios, abogados, funcionarios, jueces, fiscales, magistrados, procuradores, peritos.
peritos judiciales, efectivamente. O sea, creo que estás hablando de un colectivo, digamos, la propia magnitud del colectivo y la mera asistencia de tantos operadores jurídicos, creo que al final es lo que imposibilita que se llegue a un acuerdo en este sentido. Sigamos poniendo preguntas incómodas. Veamos, yo cuando trabajaba como educador, por ejemplo, en sitios como el Pinaret, y hacía acompañamientos a los juzgados, me llamaba la atención de que aquello parecía un mercadillo árabe. Mira, tú te declaras culpable de esto, te quito lo otro, pero si eso no lo cometí, da igual, tú te declaras culpable de eso. Pero, ¿y esto qué es? Pero bueno, no deberíamos intentar acercarnos un poquito a los hechos reales. Bueno, y otra cosa que me llamaba la atención. Te ha tocado ese juez, no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? No, este juez es así o asá. Mira, si te hubiera tocado el otro, ese lo ganábamos fijo. Pero con este, de verdad, no hay nada que hacer. Luego, en el año 2000, recuerdo que recibí un estudio del Colegio de Psicólogos de Madrid, en donde se hacía un macroestudio que se presentaba un mismo caso a jueces y a fiscales y que había discrepancia de criterio hasta en un 80%. Las variables que analizaron fueron cuna, es decir, eran mucho más vengativos, justicieros, los jueces que venían de cuna humilde que no los que venían de una cuna bien asentada, eran más objetivos los de la cuna más bien asentada. Luego descubrieron que la variable edad también influía. El marco de referencia de la vida personal del juez influía también en su criterio y valoración de los hechos. También descubrieron que la variable sexo influía también. Incluso una variable que les llamó la atención, el tipo de alimentación. Eran correlatos, evidentemente, ¿vale? Es un cuasi experimento. Pero siendo tan poco objetiva, ¿cómo sobreviven los abogados a esta marea de variables y factores que pueden influir a la hora de que llegue a buen puerto su trabajo? Bueno, empiezo yo si quieres, Álvaro. Sí, claro. Empieza que yo sí empiezo y no termino. Claro, has dicho una verdad como un templo, Tony, es algo que está siempre encima de la mesa y que se pone en manifiesto siempre, y es que efectivamente, dado que el derecho está sujeto y las leyes están sujetas a la interpretación, nos podemos encontrar con que un juez la interprete de determinada manera y que otro juez la interprete de determinada otra. Entonces, no hemos descubierto América con esto, es decir, un mismo caso en un tribunal o en un juzgado se puede ganar y se puede perder, y en otro se puede viceversa. ¿Por qué? Porque, claro, estamos hablando de que al final los jueces tienen, pues bajo las reglas de la sana crítica, pues van a interpretar la ley también y las pruebas, los medios de prueba que se puedan practicar en un proceso judicial, pues de determinada manera, de forma también, pues evidentemente sometidos a los criterios, pues, de independencia. Pero efectivamente, puesto que las leyes están sujetas a interpretación, pues un juez te puede interpretar una norma, una ley de determinada manera y otro juez la puede interpretar de otra. De hecho, a la vista está que la jurisprudencia, ese gran cajón desastre que llamamos algunos abogados, hay sentencias de todo tipo. En un mismo asunto tú puedes encontrar unas sentencias que te favorecen y el abogado contrario te va a sacar otras sentencias sobre los mismos hechos que te perjudican. Con lo cual, al final, el tema de esta sentencia, por el mismo caso, lo que tú comentabas, ¿no? En este juego lo hubiésemos ganado, o en esta audiencia lo hubiésemos ganado. Al final, esa discrepancia radica, pues, de que no existe en determinados asuntos una unidad de criterio. Y luego, además de lo que acaba de decir mi compañero, tenemos lo siguiente. Ha empezado él diciendo lo de la verdad, ¿no? Vamos a ver si habiendo una verdad, ¿por qué no se dicta conforme a esa verdad? Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo. Creo que cada uno a juicio va con su verdad. La verdad absoluta solo la sabe o la tiene quien realmente ha estado allí y lo ha podido ver con unos ojos objetivos al 100%. Si no, cada uno juega con su verdad. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Cuando yo voy a un juicio voy con mi verdad. Y aparte de ir con mi verdad, tengo que ir con mis pruebas. Que eso
tienen que refutar esa verdad con la que yo voy a juicio. Muchas veces puedo tener toda la verdad y por lo tanto toda la razón del mundo, y si no tengo alguna sola prueba, difícilmente voy a ganar el caso. Entonces, y a raíz de eso, también, y al hilo de lo que preguntabas, Tony, porque hay un juez que dicta de una manera una resolución y otro sobre el mismo caso la dicta de otra manera. Pues precisamente por ese choque de verdades, porque a veces la prueba, si seguramente si a esos jueces le ponen la misma prueba objetiva, que por ejemplo pueda ser un vídeo sobre unos hechos, probablemente determinen prácticamente lo mismo, salvo alguna cuestión jurídica interpretable. Ahora bien, si a esos mismos jueces, en lugar de un vídeo, tienes la versión de uno contra la versión de otro, pues unos jueces le darán más credibilidad a los gestos, a la palabra, a la forma de expresarse, etcétera, etcétera. Y ahí viene la gran diferencia. Ahora, mientras estabas hablando, me has recordado una asignatura, que era asignatura de Psicología Social, que me llamó la atención que cuando hablábamos de psicología jurídica, había una serie de investigaciones como que, por ejemplo, por los mismos delitos, a los guapos se les daba condenas más bajas que a los feos. Es decir, a los feos eran más duros los jueces. Estamos salvados, Entonces estamos salvados. Los cuatro que estamos aquí, estamos, bueno. A suelto. Pero para que os deis cuenta del tipo de variables que pueden influir. Otra variable que influía era la altura del sujeto. Me parece muy curioso. O sea, la altura, si eres bajo o alto. Si eres bajo o alto. Es decir, personas de estatura media como nosotros, pues bien. Pero los si altos, alto... los que eran muy altos recibían también condenas más bajas. Y estoy convencido que también el tono de voz, la forma de expresarse... Eso por supuesto. Son cuestiones que dependiendo... Al final, no olvidemos que un juez es una persona. Y al final es una persona que lo ve con una cierta subjetividad. O sea, le pondrá toda la objetividad que pueda, pero hay una cierta subjetividad por ser una persona en sí misma, por las vivencias que ha tenido, por lo que está viendo, por cómo lo interpreta esa realidad. Entonces, claro, si un juez ve a una persona más alta o más baja, o más guapa o más fea, pues le dará una interpretación en ese caso de una forma o de otra, no me cabe duda. De todas maneras, para retomar un poquito todo esto, hay que recordar a nuestros oyentes que los abogados no tocan estas materias, porque no sois Superman tampoco, os especializáis, ¿no? En este caso, ¿vosotros en qué estáis especializados? Por ejemplo, tú, Álvaro, ¿en qué estás especializado? Yo estoy especializado y me encanta el derecho penal. Entre otras cuestiones, verdad que no solo específicamente llevamos una materia, de hecho siempre sobre todo él y yo, nos ayudamos mucho, pero procuramos centrarnos y especializarnos, por ejemplo, en derecho penal y, por ejemplo, derivado del derecho penal, la violencia de género, y también tocamos, y esto compartimos sobre todo, el derecho de familia. ¿Y tú, Francisco? Bueno, yo estoy más especializado en derecho civil, y más ahora que podemos, digamos, diseccionar o por así decirlo, que él se ocupe de la parte penal y de la civil, pues todavía la tenemos, digamos, a dos ramas más marcadas. Yo efectivamente pues estoy especializado en derecho. Dentro de civil, pues sabes que el abanico es muy amplio. Llámale como tonto, que la gente tiene que saber. Yo no ¿Qué sé derecho penal y qué derecho civil? Exacto. ¿No? Es que claro, es que derecho penal y derecho civil, explícanos, porque a ver, la gente que no sepa, que todo dirá que es lo mismo, porque cuando a uno le llega una notificación del juzgado, no hay diferencia. Ya se acojona y tiene que buscar un abogado diciendo, uy, que me van a llevar a la cárcel. Yo lo más fácil para distinguir, no sé tú, Álvaro, pero siempre digo, mira, demanda, si te han puesto una demanda, derecho civil, si te han puesto una denuncia, derecho penal. Pues claro, queda claro, ¿no? Así, Entonces, nada, también te fijas, evidentemente, autos, juzgados, todo esto. Es verdad que la gente lo confunde mucho. Hablan de denuncias y demandas como si fueran lo mismo, y estamos hablando de delitos leve con DPAs y tal, y no, esto es un delito leve. Luego llegas ahí y no, resulta que está siendo investigado por un delito grave. ¿Me explico? Entonces, pero bueno, para que la gente se quede sobre todo con el concepto, derecho penal es cárcel y sus derivados, ¿vale? Claro, efectivamente. Estamos hablando de prisión o penas de multa, estamos hablando de comisión o de trabajos delitos en beneficio de la comunidad, comisión de delitos, ¿vale? Y el derecho civil, que ahora seguro que Francisco Casado, mi gran compañero, lo explica mejor que yo. El derecho civil son todas aquellas cuestiones que de forma privada pueda darse entre dos particulares o entre derecho de la particulares persona, efectivamente.
y cualquier circunstancia en definitiva entre dos particulares, siempre y cuando no estemos hablando de hechos delictivos. Claro, piensa que, por ejemplo, dentro del derecho civil, pues se abarca evidentemente derecho de familia, tema de divorcios, por ejemplo, demandas de paternidad, dentro también de lo que es el derecho de familia. Luego, por otra parte, tenemos, pues claro, cualquier reclamación de deuda, de cantidad, arrendamientos urbanos, por ejemplo, ¿no? Desahucios. Contratos que los firmamos cada día. Cada día estamos firmando contratos sin darnos no cuenta. leemos, si no leemos la letra pequeña. Y eso... No, hay una pregunta recurrente que me han hecho, sabiendo que veníais vosotros. Yo, claro, a veces la gente sabe que viene y me hacen preguntas por privado. Y no sé, ya que tú has dicho al lado de familia, me han preguntado mucho si habéis tenido más casos de divorcio por el tema de la pandemia. Si esto de vivir juntos tanto tiempo, con la familia y demás, pues si habéis tenido más así. Había dos opciones. Lo cierto es que sí. Había dos opciones. ¿Sí? O crecías como pareja o te ibas a pique. Ya. Por una cuestión lógica, porque estás pasando más tiempo, y no más tiempo, es que estás pasando 24 horas con tu pareja, salvo que pues es un trabajador esencial, tuvieses que ir a trabajar, pero bueno, antes a lo mejor podías ir a trabajar, luego podías quedar con tus amigos, luego tenías una parte de ocio, luego una parte... La pandemia era, si ibas a trabajar y volvías, o sea, que el tiempo con tu pareja ha sido pues total, y fruto de eso, o bien te reconciliabas o iba mejor la pareja, o se abocaba al fracaso. Sí, lo cierto es que a nosotros al menos nos han aumentado después del tema de la pandemia los casos de divorcio, la verdad. Bueno, pues en teoría, yo hablando con gente pensaba que aguantarían un poquito más porque claro, lo que nos viene encima ahora con el tema del trabajo y demás, pues la gente, claro, con el piso, alquiler y demás, yo pensaba que iban a aguantar, pero bueno, parece que no ha sido así. De hecho, a mí durante la pandemia y confinado ya había gente que me mandaba al WhatsApp: oye, cuando acabe esto, consultas. Tenemos que hacer una consulta. Por favor, ¿cuándo acaba esto? Que me quiero divorciar. Esta es otra pregunta muy recurrente, y esto Francisco y yo, que siempre hablamos entre nosotros, eso supongo que pasa mucho, ¿no? La típica, una pregunta por WhatsApp, y siempre como que no, por otro los abogados no tienen vida privada, o sea, tienen que estar siempre el abogado pendiente del cliente, porque claro, cuando al cliente le llega algo del juzgado o una demanda, o que os lo digo, se caga encima, como diciendo, ostras, ¿qué está pasando hoy? Sobre todo lo que tú has dicho, si es por lo penal en un momento dado. Claro, eso viene derivado de que nosotros damos un servicio personalizado al cliente. Es decir, el cliente se va a poner en contacto directamente con el despacho, pero nos vamos a atender directamente nosotros. Claro, que no hay una secretaria, cosa que no ocurre a lo mejor en un gran despacho, lo que comentabas antes, a lo mejor un gran despacho que dices, hombre, pues sí, tienes una estructura jurídica que hasta que llegas al abogado que te va a llevar el pleito, tienes que pasar por 2 o 3 secretarias, por el pasante, primero envía un formulario, luego envía los documentos, y luego veo al abogado. Con nosotros eso no ocurre, con nosotros contactas con el despacho y enseguida o bien lo lleva mi compañero o bien lo llevo yo. Sí, pero digo que decía, a veces hemos hablado Francisco y yo, que hay gente que a las 9 de la noche o a las 10 le manda un WhatsApp: oye, que tengo esta duda. Pues derivado de eso, de ese trato personalizado. Claro. Ahora bien, es cierto que yo soy el primero que si no lo veo urgente, basta enviar un WhatsApp, no te preocupes, mañana lo comentamos, no es urgente. Efectivamente. Cuando un abogado te dice no te preocupes, no es urgente, creo que el público nos esté oyendo sabrá que puedes respirar tranquilo. Ahora, si yo veo, cuidado, envíame más cosas, que eso no lo veo claro, me parece que te están pidiendo cárcel o lo que sea, ahí es cuando, si me saltan las alarmas, a mí me saltan las alarmas a cualquier hora del día. O sea que... Claro, en ese caso, yo imagino, si yo soy, vosotros sois mi abogado y te llamo desde el calabozo, supongo que sí, ¿no? Eso ya es distinto. Cuando llamas ya no llamas, mira, es que me ha llegado esto, llama, por favor, ven a buscarme que ya. Estoy aquí, haz algo, que estoy ahí detenido, no sé qué hacer. Sí, no, en la medida de lo posible siempre solemos contestar al instante, o si no el mismo día, porque a veces es verdad que nos coges pues en el juzgado o reunidos, pero bueno, si lo que dice Álvaro, cuestiones urgentes, pues evidentemente, como es lógico, le das prioridad, y otras cuestiones, por ejemplo, que te piden una consulta o tal, pues les puedes llamar cuando haga falta. Es decir, cuando tú tengas tiempo no pasa nada. El caso es que ninguno se quede desatendido. Y después hay otra pregunta recurrente que me han hecho, que sabéis que vinierais vosotros, el tema de los abogados de oficio.
7 o 8 personas que más o menos me han dicho prácticamente lo mismo. Me dice que he tenido malas experiencias, porque dicen que los abogados de oficio pues van a lo rápido, que no hacen bien su trabajo, y como estas personas no tienen medios económicos, tienen que pedir justicia gratuita, nunca mejor dicho, y dicen, hombre, si fuera un abogado de pago, que yo le pago, pues hubiera defendido mejor mi caso. ¿Esto es así o...? No, si me permites. Que diga él que se dedica a abogado de oficio. Yo estoy en el turno de oficio. Vale. ¿Vale? Es decir, aparte de ser abogado particular, estoy en el turno de oficio. Entonces esto es como todo. De hecho, a mí me han venido clientes rebotados de grandes despachos donde evidentemente no los han cogido por turno de oficio. O sea, es decir, le han pagado una pasta al despacho, oye mira, y por lo que sea no ha funcionado. Al final la relación entre cliente y abogado tiene que ser una relación de confianza. Entonces, bueno, se han tenido malas experiencias justamente con abogados del turno de oficio, pues igual que otros las han tenido con abogados particulares. Yo en este sentido no hay una distinción de no, bueno, como es de oficio es más malo, vete a un particular o te tratan peor. No, porque además yo conozco mucha gente que abogados que están en el turno de oficio y que luego son evidentemente abogados particulares, y por lo que a mí me consta, la gente que yo conozco brindan un servicio estupendo. Otra cosa es que como todo en la vida, pues eso, hayas podido tener una mala experiencia. Sí, bueno, te supongo que habrá como todo. Efectivamente, hay Pero como todo. profesionales de buenos y malos en todos sitios, El ¿no? tema aquí es que el abogado particular eliges y el de oficio te toca. Entonces, si el que te toca ofrece un buen servicio, perfecto. Si el que te toca pues va saturado y ese día lo coges con el pie izquierdo y no tenéis conexión y no te genera esa confianza, pues ahí es cuando viene el problema. Bueno, pues creo que ha quedado claro lo que... Bueno, que digo que han sido esas preguntas recurrentes que he tenido, que me han dicho que bueno, que el tema de abogado de oficio. Sí, pues la gente a lo mejor piensa, bueno, es abogado de oficio, no le hará caso a mi asunto, pero bueno, no debería ser así. Bueno, y también hay mucha queja, sobre todo, que Tony lo ha dicho anteriormente, y a mí también me ha llegado esta reflexión, de decir que bueno, que la justicia es muy lenta. ¿Eso es así? Porque la gente a veces está muy cansada de decir que tiene un pleito o lo que sea, y a lo mejor tarda un año y medio, y está gente desesperada, porque a lo mejor, que ya entraremos también en materia sobre hay un tema muy recurrente, que son los ocupas, que esto también es otro tema recurrente, y sé que vosotros habéis tocado un poco este tema. Pero antes de empezar en el tema de ocupas, ¿eso de que la justicia es lenta es así o...? La justicia no es lenta, es lentísima. No, ya queda claro, ¿no? Que es lentísima, ¿no? ¿Vale? Y fruto de lo que decía antes, faltan medios humanos y materiales. Tú, lo que has dicho, ¿crees que se necesitan más funcionarios? Por supuesto. Bueno, es que... Por supuesto que se necesitan más funcionarios. No puede ser que por ejemplo, para causas penales tengamos 12 juzgados de instrucción en Palma, a una media de 6-7 funcionarios por juzgado, 10 como mucho. ¿Aquí cuántos crees que es necesario de penal? No lo sé porque yo no manejo los datos totales, pero desde luego, por lo que veo, necesitaríamos un par más. Al menos 2 o 3 más. O repoblar los que ya tenemos. O dar unos medios informáticos mejores, más eficientes a los que ya tenemos. Sí, porque ahora vosotros, que a lo mejor los oyentes no lo saben, y vamos también a comentar esto, vosotros trabajáis con una herramienta que se llama LESNET, ¿no? Que para la comunicación entre los juzgados, abogados, incluso procuradores y demás. La gente, para que lo visualice, LESNET es como cuando utilizabas el Windows 98, que algunas aplicaciones tardaban bastante y entre actualizaciones y cuelgues a veces te desesperabas. Pues Windows 98, estamos hablando de hace 22 años, que echen cuentas y cálculos. Y luego el juzgado a nivel interno tiene, creo que es el Minerma, creo que se llama, que es el programa interno del juzgado, que ya no es la comunicación es LESNET, pero el programa interno suyo es distinto y también da bastante problema. Bueno, en la segunda hora, aproximadamente un poquito más, nos queda un poco de tiempo, vamos a ver qué tema con los ocupas, pero en la segunda hora hablaremos con Álvaro, porque él ha tocado el tema del caso Cursal, que ha sido muy mediático. En la segunda hora ya hablaremos, y también con Francisco Casado, que bueno, que también, aparte de ser abogado de la Asociación de Pleitos Judiciales de aquí a nivel nacional y también de Mallorca,
también el tema del sindicato, el sindicato de la policía, ¿no? Sí, efectivamente, llevo Jupol. Para que veáis, son jóvenes, sí, pero encima ya han llevado casos importantes y de peso. El tema de los ocupas es muy recurrente. Ya parece ser que no es por necesidad. Muchos ya dicen que son mafias organizadas que ocupan esas viviendas, y ya no viviendas así normales, sino que ya se van a urbanizaciones, que tengan piscina y demás. Como dicen, ya si tengo que confinarme, pues que sea a todo trapo. Claro, parece ser que el gobierno central, el gobierno español, todavía no toma la decisión de legislar como toca. ¿O creéis que con las herramientas legales a día de hoy a un ocupa que entra en tu casa se le puede echar legalmente en 2 días o en las 24 horas? Creo que se le podría echar en 2 días desde la primera comparecencia que se realice. 2 días. Cuando hablo 2 días judiciales pueden ser 2 semanas, ¿vale? Desde la primera comparecencia. El problema es el retraso en que llegue esa comparecencia. Entonces, creo que tendría que ser la legislación algo así como sucede en violencia de género, por ejemplo. Oiga, me ha pasado esto, venga la policía, se lo lleve detenido y luego digan, se demuestre o no, se les dé la oportunidad, un plazo de X días, para demostrar si efectivamente están ocupando esa vivienda de forma legal o ilegal. Creo que debería ser algo por el estilo. Y no soy legislador y tampoco me quiero meter en ello. Pero es verdad que actualmente, una vez tenemos esa comparecencia, el abogado puede solicitar medidas cautelares. Entonces, esto es a raíz, perdona que interrumpa, Álvaro, de la instrucción que sacó hace poco la Fiscalía, en este sentido. Sí, la Fiscalía dijo, oiga, están las medidas cautelares, por favor, úsenlas en este sentido. Es decir, en el procedimiento penal siempre se concurren los requisitos. Ahora iba a decir, parecía que estaba en juicio, iba a decir hasta el artículo de la ley de enjuiciamiento criminal de los requisitos, pero bueno, si concurre una serie de requisitos, puede solicitar una medida cautelar consistente, por ejemplo, en el desalojo de la vivienda. Y luego ya, si ellos consiguen demostrar, oiga, que tenía un contrato al alquiler, oiga, que soy propietario, pues bueno, la justicia se puede retractar, puede decir, pues que decaiga esa medida cautelar y que se les permita ocupar esa vivienda. Perfecto, pero sabemos que en el 99% de los casos no va a ser así. ¿Dónde puede estar en principio el error o el retraso en muchas ocasiones? Y no es por hacer publicidad, en contratar a un abogado. Si tú cuentas con un abogado que sabe todo esto y sabe que puede solicitar unas medidas cautelares, probablemente desde esa primera comparecencia vayas a tener unas medidas cautelares impuestas a los ocupas y por lo tanto desalojada la vivienda. Claro, que efectivamente lo que ha dicho ahora la tan famosa, bueno, reciente de actualidad, la instrucción de la Fiscalía es, oiga, mira, estos procedimientos los llevamos por un delito de usurpación, ¿vale? O puede ser un delito de allanamiento de morada. En esos casos, pues usted coja y solicite una medida cautelar y de desalojo, por así decirlo, inmediato, y entonces en esos supuestos, que también los tendrá que valorar el juzgador, pues se puede proceder, digamos, a desalojar al ocupa de una forma relativamente rápida. Pero bueno, es verdad que todo esto se ha orquestado ahora recientemente con esta instrucción de la Fiscalía, porque hasta ahora no había, digamos, un artículo, una ley que dijera claramente lo que se tenía que hacer por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en estos asuntos. Entonces lo que hacía era que, bueno, metías el procedimiento vía usurpación, lo más normal, que la policía cogiera, hiciera atestado y fuera por la vía de la usurpación, y efectivamente pues no diera pie a solicitar estas medidas cautelares, y el proceso se dilataba. Yo tengo una pregunta referente a este tema, y es: ocupan la vivienda, te vas de vacaciones y ocupan la vivienda y vuelves al cabo de 15 días y resulta que tú allí tienes todos tus bienes, a lo mejor personales, metidos en tu casa. ¿Qué pasa con esos bienes si de repente, debido a las triquiñuelas legales a las que se pueden acoger los avispados ocupas, yo no puedo recuperar esas cosas? Y es que es un delito que las toquen, es un delito que las cojan, es un delito que las vendan. Pregunto. Que las toquen delito no es, las pueden tocar, evidentemente. Que las vendan, que las cojan, que las utilicen sin tu permiso, sí que es un delito. Si produce algún daño, también es un delito. ¿Dónde está el verdadero problema aquí?
ya no es que no puedas recuperar tus cosas. Si las puedes recuperar, como decíamos antes, tarde o temprano las vas a recuperar. Si solicitas esas medidas cautelares, si el procedimiento termina antes porque se conforman con la pena que solicitas y con la medida que interesa, que es que desalojes la vivienda, recuperarás esos enseres tuyos personales. El problema está en que cuando accedas a la vivienda veas que ya no están, o que de estar están destrozados. Entonces dirás, bueno, pues ahora le pongo yo a este señor un delito de daños o otro tipo de delito, bien por venderlas, bien por hacer lo que sea con esas cosas. Vale, perfecto. Probablemente no respondan porque son gente insolvente. ¿Dónde está el problema? En poder cobrar o resarcirte económicamente por ese destrozo que te han hecho. Ahí está el verdadero problema. Y ahí está el verdadero problema de no tener una actuación inmediata con los ocupas. Porque la actuación es precisamente a raíz de una denuncia que puedas poner tú cuando se la tramite el juzgado y cuando prevean esa comparecencia. En ese trámite puede pasar 1 mes y medio, 2 meses. Bueno, lo que tú has hablado anteriormente, Álvaro, es decir, cuando pasa esto, contratamos un abogado. Hay gente que dice, no, ¿para qué? Si vamos a dilatar lo que tú dices en el tiempo, a lo que está que está saliendo mucho en el mercado son las empresas de desocupa. Claro. Eso es lo que, claro, la gente que entenderá, son gente vigilantes de seguridad, que bueno, que lo que hacen es echar a estas personas. Cuidado que pueden cometer un delito. Ellos dicen que no. Ellos dicen simplemente que se ponen, la gente que no lo sepa, pues bueno, ponen control de acceso o controles para que la gente entre y salga y está presionando para que estas personas se vayan de dentro. Y eso se llama delito de coacciones. Hombre, delito de coacciones en teoría tienen efectividad y la gente lo que quiere, claro, porque para que nos hagamos una idea, tanto Francisco como Álvaro, si lo que dice Tony, que es que encima es una putada, hablando mal y claro, lo he hecho muy claro, Tony, pero ha pasado. O sea, tú te vas de vacaciones, o te vas 2 días o 3 a ver un familiar, de repente vuelves a tu casa, que no es de segunda propiedad, sino a tu propia casa y te han ocupado. ¿Y qué haces? ¿Dónde tienes que irte? ¿A la calle? Pues donde puedas. ¿Y cuánto tiempo puede tardar? Pues lo que decía antes, 1 mes, 2 meses. ¿En que se vayan? En que se vayan. Bueno, hay casos que bueno, ser más. 1 año o 2. Incluso más, claro. Claro, Por eso un decía, mes. No. a raíz de esta instrucción, sobre todo. Cuando hablamos de a lo mejor el corto periodo de tiempo, a raíz de esta instrucción que a lo mejor el juez puede valorar, pues efectivamente si se dan ciertos requisitos, pues que recupere, aceptar esa medida cautelar y que recupere con carácter inmediato la vivienda. Pero si no, lo que dices, o sea, se podía prolongar, antes se prolongaba, o bueno, ahí yo he llevado más de 1 año. Pero ¿cómo se acorta eso? Uno, contando con un abogado que solicite lo que sabe que tiene que solicitar, porque la medida cautelar también hay que decir que no la ha descubierto la Fiscalía hace 2 días, que ya estaba, ¿vale? Y que el abogado que quería la podía solicitar como medida cautelar. Entonces, uno, se hace con eso, contando con un abogado y luego solicitando esas medidas cautelares. Si dejamos que el procedimiento lo impulse el juzgado con la falta de medios que decíamos antes, bien sean con lo que decíamos, ¿no? Tanto medios personales como físicos o electrónicos, a lo mejor se nos dilata el procedimiento en más de 1 año, claro que sí. Pero si estamos encima del procedimiento, ponemos la denuncia, una querella incluso, y solicitamos las medidas cautelares ya desde inicio, puede ser que en cuestión de 2 meses, 3 meses, los tengamos fuera. ¿Cómo es posible que haya democracias más avanzadas que la española donde esas cosas se arreglan al momento? ¿Cómo es posible que yo no pueda ni siquiera poder dejar un dinero en un cajón o unas joyas en un cajón por miedo a que alguien me ocupe la casa cuando yo me vaya? Porque eso será lo primero que va a desaparecer. ¿Cómo es posible que no se tomen medidas preventivas para que las personas no tengan que ocupar las casas de otros? ¿Por qué, a pesar de que esto lleva 40 años de historia democrática, donde se prometió una y otra vez que se iba a resolver, no se ha resuelto? ¿Por qué los porcentajes han aumentado? ¿Por qué el 80% de las personas que nacieron niños pobres hace 45 años ahora son ciudadanos adultos pobres? ¿Y por qué un 26,5% de aquellos que no eran pobres al nacer ahora lo son? La pregunta es, ¿por qué no se resuelven los problemas que originan los problemas? Claro, es que ahí está, Tony, efectivamente. Es decir,
lo que hacen falta son medidas de carácter político, no más judicial, sino erradicar, como tú dices, el problema del inicio con medidas de carácter político, es decir, medidas sociales, entiendo pero yo. ¿cómo lo hacemos si aquí no hay división de poderes? ¿Cómo es posible que aquí Una división aparente. no hay una división aparente de poderes? Porque claro, si los políticos, los partidos que tienen más peso en el poder, que son aquellos que están más financiados por los poderes perniciosos, que los financian para que tengan y ejerzan más poder, y esos tienen el control de las altas instancias jurídicas, entonces ¿a qué estamos jugando? Porque si esto es algo que se puede contar con los dedos, es algo que hasta la abuela puede entender. Vivimos en un país donde la justicia está secuestrada para que el más poderoso, el gorila, el macho alfa del poder pueda mantenerse, perpetuarse en el espacio y el tiempo. Aquellos que saben que eso es verdad, aquellos que entienden que eso es verdad, ¿por qué no lo digo yo? Esto lo dicen grandes catedráticos de derecho de otras naciones, especialmente, por ejemplo, la Suiza e incluso la Comunidad Europea, Bruselas, ha advertido a España de que no tiene separación de poderes real. Porque es que no la hay. O sea, sobre el papel sí, pero igual que sobre el papel tenemos una democracia y al final vemos como que la democracia no juega todo el papel que debería jugar. No es aquello que estaba inicialmente previsto en la antigua Grecia del poder en el pueblo. El poder en el pueblo, bueno, inicialmente, y ya vemos que tenemos unas listas cerradas para votar y o votas derecha o votas izquierda. Ahora, bueno, sí, han proliferado a lo mejor los otros partidos más, pero al final o votamos A o votamos B. Ahora C, D, vale, muy bien. Pero de ahí no podemos decir, pues yo quiero votar a fulanito, yo quiero votar a tal. No. Y esto es una cuestión democrática que tampoco quiero entrar, pero no, si ya partimos de la base de que quien está en el poder está porque el propio partido quiere que esté, pues ¿cómo vamos a reorganizar todo eso si ellos mismos se autoalimentan? Difícilmente. Y luego, a raíz de todas las otras preguntas que has podido hacer, Tony, volvemos a lo mismo. En la justicia faltan medios. Y no porque quiera hacer ahora una reivindicación, sino porque es algo real. Es que no interesa. Siempre digo lo mismo. Ir a Hacienda un día. Ir a Hacienda. Yo de Hacienda no quiero saber nada. Cuanto más lejos mejor. Yo quiero pagar lo de Hacienda y que me olviden. Pues ve un día a Hacienda y empieza a decir tu nombre. No habrás terminado, que tendrán una lista entera de todo tu año fiscal y los años anteriores. No, sí, lo sé. Sí, cuando ve este año me revisaron, ya estoy bien con ellos. Es rápido, ¿eh? Y me dijeron, pam, porque tú, porque tal. Digo, sí. Pero tú has ingresado aquí, digo, ostras, pero es que lo saben todo. Todo. Pero y todo. Al instante. No, y tiene un sistema Yo informático alucinado, brutal. La TIP tiene uno de los mejores sistemas informáticos que puede haber aquí en Baleares. Ve al juzgado y di tu nombre. Me consta, vamos. Ve al juzgado y di tu nombre. Y no saben nada de mí, ¿no? Y dirán, bueno, espera un segundito, ahora el sistema se me ha colgado, espera, está pensando. Porque es que el sistema es lento, porque los medios informáticos son lentos, la comunicación entre ellos es lenta, porque el sistema es lento, porque faltan personas. Es algo lógico. Bueno, también es que no interesa, evidentemente, no es lo mismo recaudar que, ojo, a través de, por ejemplo, el derecho penal se recauda. Todas aquellas multas que se le pueda poner a un individuo, al final es dinero que va al Estado. Pero bueno. Supongo que es más interesante en Hacienda. Ya no sé si os dais cuenta, pero se ve que no os habéis dado cuenta, pero el tren está con el chucu, que estamos llegando ya a la estación de la primera hora, que hemos llegado. Parece que no, pero el tiempo pasa y ahora os propongo una cosa. Nos vamos a sentar en la estación, el Faro Esperanza, vamos a tomar un café, vamos a descansar un poquito, tomaremos un poquito más de fuerzas, de energía, y vamos a seguir hablando sobre los temas bueno, me interesa un poco, Álvaro, que nos cuentes un poco el tema Cursac. Después Francisco nos tiene que comentar un vídeo que se ha hecho muy viral en las redes, que sí. Ha pasado con un policía, no sé qué, o sea, ya nos comentarás en la segunda hora qué es esto, que se ha hecho súper viral. Y bueno, y ya digo que en breve estaremos otra vez con vosotros. Nosotros, ya digo, estaremos aquí en la estación, vamos a ir a la cafetería, nos tomamos un café. Tony, ¿tú qué quieres tomarte? Yo si quieres te lo voy pidiendo ya, ¿qué quieres tomar? Yo me tomaré un cafecito, un extracto de estos puro. Sí, para coger fuerzas para la segunda hora. De todas maneras, si queréis preguntar a estos grandes profesionales de abogados,
tenéis la opción, como os he dicho, la podéis hacer en directo con el Facebook de Tony Bauzá, y os encantados, habéis visto que les hacemos encerronas, no de malas, pero que sobre todo Tony es incipiente en las preguntas y ellos contestan, o sea, no eluden ninguna pregunta, que eso me gusta. Y tengo que decir, antes de acabar esta primera hora, que esta entrevista no está pactada, o sea, es libremente, o sea, aquí no hay pregunta ni nada, que es lo que nos gusta a Tony y a mí, que los programas que nosotros dirigimos, pues que los invitados vengan a quemarropa. Si ya vienen ya resabidos, no me gusta, que eso es otra pregunta que os haré, si preparáis a vuestros testigos, eso lo podéis decir o no, que eso a veces también que ese populo dice, no, que preparan los testigos para que vayan mejor en los juicios. Bueno, Tony, pues quedamos así, nosotros ahora vamos a irnos al bar de la estación, luego volveremos con más fuerza, con más ganas, y por supuesto, no falléis, que eso estamos esperando a esta segunda hora. Hasta ahora. Volvemos en unos instantes, aquí en RAC Mallorca 89.2 FM, en el Faro Esperanza. Bueno, el nivel 3 era lo mismo, ¿eh? ¿Ah, sí? No te creas tú que no, te meten en una sala como esta y hablar, ¿eh? Ah, bueno, es que claro, sí. Porque, claro, la gente que lo ve, que Más entendidos. si no vea cosas técnicas, la gente como que se y vosotros respondéis de una manera técnica, la gente ya que me está Por eso hay que intentar evitar un poco los tecnicismos. claro, y hasta luego. Sí, la gente que sabe, bueno, ahora que me está haciendo la fiscalía, entonces 2 meses yo necesito también a cautelar, estamos fuera, vale, sí. Ahora está, al final, como le mareo un artículo de historia, no entienden, hay que... Claro, yo por ejemplo lo que decía, me iba a soltar un artículo que digo, frena que no estoy delante de ningún juez. Yo que te tenía mal, Sí. que estabas hablando tú, te lo voy a soltar. Sí, lo voy a soltar por inercia, pero no, que... No, pero bueno, lo bueno que tenéis vosotros, y siempre lo digo, que lo que tenéis y lo habéis dicho en la fiscalía, muchos abogados no están trajeados y lo que quieren es, por lo que quieren es eso, distancia. Sí. Sí. No quieren que se aceptan. Los trajeados de los juicios, ¿no? Luego en el día a día, pues depende, también depende del tipo de cliente que quieras recibir. Si la primera impresión sí que normalmente yo, por ejemplo, procuro ponerme trajeado. La primera impresión que digas, bueno, es un abogado, sí, y luego ya ofrecen acercar. Álvaro, no hemos entendido. Trabajar me refiero también en la forma de hablar. Ya, ya, sí, te entiendo. Una cosa Claro, que yo, no es... me gusta siempre que marcar, pero cuando había jugado fui bien. Pero si una persona me pide ayuda, pues yo soy una persona cercana. No, pero un poco lo que hemos tocado al principio, el tema de cuando has tocado el móvil y tal, claro, que al final todo eso radica de que damos un servicio personalizado. Pues lo que dice y lo que ha comentado Álvaro, que la gente está hasta el juego de que tú llames a un gran bufete que te han cobrado una pasta de provisión de fondo y que quieras hablar con el abogado y te atiendan 2, 3 secretarias, un día te atiende una secretaria, el otro día te vuelve a poner una secretaria, el otro día otra, no le dejas recado, sí, pero que están charlas, luego le llaman y al final Sintonizas RAC Mallorca, Mallorca, 89.2, 89.2 FM. he dicho, si es urgente lo atendemos. Domingos a las 10 de la noche, con la de esta, cuando se pueda. Es que le he dicho muchas veces. Bueno, He dicho ahora que nos claro, hemos hecho muy bien. Nos hemos hecho un número de despacho. 10 segundos entramos. y después 6 páginas vueltas. Eres la reina del Barbie, estoy de pista, no se te resista, my darling. De nuevo estamos aquí en la segunda parte del Faro Esperanza, acompañados, como no, por FJ Castillo. Aquí se ha colado un ruido aquí que no... Era un tren que se iba. Era un tren que se iba y iba a toda marcha. La verdad que me ha gustado esta cafetería. Se llama Cafetería Bohemia. Bonito nombre de esta estación que hemos estado. La verdad que hemos estado aquí los 4 tranquilitos en esta cafetería, mirando cómo la gente iba corriendo, con prisas. Siempre con prisas. Y hay que recordar que han fallecido muchas personas en estos meses. Y parece que como si no hubiera pasado nada.
desgracia, si no te toca a tu familia, a un conocido, a un amigo, como que esta pandemia, como dicen algunos, no ha existido. O mucha gente piensa que como que nada, que esto vamos a seguir adelante. Y aquí los cuatro hablamos del día a día, de cómo es, tomando como Tony se ha tomado ese café tan fuerte, que queda se ha quedado así como el cuerpo así con más energía. Te he visto ahí como con una energía ahí, Tony. Y bueno, y la verdad que encantador de que tanto Francisco Casado como Álvaro Martín estén aquí con nosotros, unos abogados jóvenes pero tremendamente preparados, nos estén hablando así de una manera llana, para que todo el mundo entienda. Porque a veces cuando te dicen palabras técnicas, pues te quedas como diciendo, bueno, ¿y ahora qué me ha dicho? ¿Y ahora qué no me ha dicho? Pues eso, que estamos aquí, ya hemos vuelto a la cafetería, ha sido un momento así de relax, sobre todo viendo esos trenes que vienen y van. Y bueno, hay que recordar, vamos a recordar que también se está retransmitiendo en directo con la radio online Top Balears. Como sabéis, tenemos un acuerdo con ellos de colaboración y estamos encantados de que tengamos este acuerdo de colaboración. Bueno, Álvaro, ¿te ha gustado ir a la cafetería Bohemia con nosotros, no? A la cafetería, lo de antes y lo que viene ahora. Estoy convencido. Bueno, ahora hay que decir que ya los cuatro estamos ya directamente en el tren de la segunda hora. La verdad que hemos dicho al maquinista que por favor que no pare hasta la estación final. Y bueno, intentaremos que sea ameno, miraremos los paisajes y tanto iremos hablando. Si os dais cuenta, es como si fuéramos cuatro amigos en el tren, y estuvimos teniendo una conversación entre nosotros, pero con la fortuna de que tenemos dos profesionales que podemos hacerle preguntas y decirnos sus impresiones del tema, sobre todo de lo que estamos tratando, el tema de la justicia. Antes de profundizar sobre los temas que he dicho que tocaríamos en esta segunda hora, voy a hacer un tiro a quemarropa, porque me gusta hacerlo así, para ver qué me respondéis. ¿Os ha parecido normal lo que ha pasado con el rey? Que no le han dejado, entre comillas, ir al tema de los jueces en Barcelona. Otros como abogados, no sé si tenéis alguna opinión sobre eso. Yo puedo decir la opinión respecto de lo que es la figura del rey en la Constitución, que está prevista, de momento seguirá estando prevista y por lo tanto es una institución como otra cualquiera dentro del Estado. Que la debemos respetar, que podamos compartir más o menos, que nos guste más o menos, es otra cosa, pero de momento, si lo pone la Constitución, hay que acatarlo. ¿Y tú, Francisco? Hombre, yo en estas líneas opino igual, es decir, tú puedes tener tu opinión, pero de momento estamos en un Estado democrático, social y derecho, y bueno, hay una monarquía. Y bueno, entiendo que gustará a algunos más o menos, pero como dice Álvaro, la figura del rey en principio habrá que respetarla, digo yo. Bueno, Tony quiere decir algo que se va a morder. Dime Tony, que te Ahora dice cuando me da palos. Mientras no nos muerda a nosotros. Es que cuando me hablan de la Constitución española, pero por el amor de Dios, si la Constitución española es papel mojado, No estoy de acuerdo. que solamente la utilizan a conveniencia los poderes oportunos, las circunstancias oportunas que les convienen a ellos. Yo llevo años en servicios sociales, además como sanitario. He tenido que ver cómo sanidad ha sido recortada una y otra vez. He tenido que ver cómo personas acaban en la calle, unas personas muy necesitadas. Y siempre me he preguntado yo, oye, ¿y la Constitución española no tenía que ser un referente, un marco, una carta magna que permitiera poder defender a toda esta gente? ¿Saben cuántas personas han muerto solamente el año pasado por falta de medios clínicos sanitarios y las largas listas de espera? ¿Lo saben ustedes, queridos amigos? No tenemos los Se ven- datos, pero seguro. Tanto no manejamos. 37.000 personas. ¿Saben Una barbaridad. cuántas personas han muerto en España solamente en 2019 esperando la ayuda de dependencia? ¿Saben ustedes lo que es un paciente que necesita que sus familiares se dediquen a él por su estado físico o mental? Es terrible, es durísimo. ¿Saben cuántos murieron? 32.000.
Eso es maltrato institucional y maltrato social. Eso es mirar hacia otro lado. Y algunos creíamos, cuando hubo la transición, que esto iba a mejorar. Y no lo ha hecho. Bueno, me acaba de llegar una noticia, digo, de última hora, digo, para que lo sepáis. Igual no viene al caso, pero es para tranquilizar un poco el tema. Ha fallecido Joaquín Salvador. Nadie sabrá quién es, pero bueno, es el creador de Mafalda. A los 88 años de edad, digo, para que tengáis en cuenta. Y tú ibas a contestar a Tony, ¿no? Sí, le iba a contestar con otra pregunta, y es... me gustaría saber, y no por decirlo a malas, sino dónde la Constitución dice eso. Quiero decir, es que la Constitución prevé, es una carta de mínimos, muy mínimos. Y creo que lo que tiene que prever, mejor o peor, lo está previsto. Dejando, si me permite, o sea, es cierto, es decir, podemos hablar de reforma constitucional o lo que sea, pero lo que dice Tony yo creo que es más tema de política social. Es decir, dejando al margen si la figura del rey nos gusta o no, si habría que hacer una reforma constitucional o no, yo creo que evidentemente, como dice Tony, para llegar a toda esa gente, creo que ya es tema ya político a nivel de derecho social, del gobierno, que aporten medidas de carácter social. Es que vamos a entender una cosa. Antes, la familia era entendida como una estructura codependiente que se ayudaban unos a otros y cuidaban unos de otros. A medida que hemos ido cambiando el modelo o evolucionando el modelo económico, nos hemos convertido en unidades funcionales económicas que tienen un tiempo de vida práctico, donde hemos dejado de cuidar a nuestros ancianos en gran parte, donde hemos dejado de atender en gran parte a todos aquellos que ya no pueden seguir ese ritmo económico. La gente está tan obcecada en tener una buena casa, en tener un buen coche, en culminar unos estudios fantásticos en tal universidad, que ha dejado de aprender a ser feliz por sí misma y de ser feliz aplicando el valor de la solidaridad, pero una solidaridad natural. Viva el rey, viva España, yo lo juré, y de uniforme. Creo que, como decía antes mi compañero, no es un problema de Constitución, sino un problema de quién está arriba y de cómo maneja lo que tiene entre manos. Yo creo que eso es ya la mentalidad que tenemos, Tony, del capitalismo. Es decir, estamos tan inmersos en ese capitalismo de, oye, tienes que tener la casa más grande, tienes que ser, ya dejando esto de derecho aparte, que es decir, en Occidente estamos metidos en esa cultura capitalista que parece que si no tenemos lo último, lo más grande, tal, como dices, no podemos ser felices. Creo que es como hay que hacer como un cambio de chip, un cambio mental, y aprender a ser felices sin tener que ser consumistas y caer en las redes de ese capitalismo. Hombre, yo tengo académicos que me han comentado cosas que yo no entiendo muy bien, porque no es la rama del conocimiento en la que yo tenga una buena base, que me han dicho que la Constitución española está mal hecha y que la Constitución española tiene artículos que son susceptibles de generar confusión y múltiples interpretaciones, que es algo que se debería haber seguido desarrollando y madurando a través del tiempo durante esta democracia que hemos tenido en España, y que es un reflejo de una sociedad inmadura democráticamente, que por eso tiene una constitución a su nivel. Bueno, eso te voy a decir, Tony, que estoy de acuerdo contigo, pero hay que recordar que en esas fechas, en 1975, y luego cuando se votó la Constitución en el 78, si no recuerdo mal, pues había una España fragmentada. Se temía que hubiera una guerra civil, porque todavía seguía con sus enfrentamientos entre la derecha y la izquierda, y la verdad que surgieron figuras como Fraga, Torcuato Luca de Tena, y figuras así, Adolfo Suárez en su momento,
que ayudaron a hacer una constitución, la verdad, no es la mejor. Y a lo mejor lo que dices, Tony, y a lo mejor ellos están de acuerdo, tienen que haber sido desarrollando esos artículos de otra manera para que no hubiera esos errores que a día de hoy o interpretaciones que se le da. Pero bueno, eso es un punto que a lo mejor deberíamos cambiar. Hacer otra... Si no estamos de acuerdo, es decir, como cualquier norma, como hemos dicho antes, está sujeta a interpretación. De hecho, hay artículos, por ejemplo, que casi no se han aplicado, hasta ahora el 155 este famoso con el tema de Cataluña, que tampoco sabía muy bien cómo aplicarlo. Al final estás a criterio de los jueces, claro. Sí, es por eso que a lo mejor deberíamos hacer, no sé, un referéndum, nunca mejor dicho, no como nuestros amigos los independentistas catalanes, que bueno, que tengo que decir un saludo para el partido MES, que también, el partido MES de aquí de Mallorca, que se nota que también es un partido independentista y que está a favor de Quintorra. O sea, enhorabuena al partido MES, que es un partido minoritario. Ya sabéis, la gente que votáis a MES, a quién estáis votando. Y lo digo esto porque Tony y yo no nos casamos con nadie, lo tenemos claro, pero las cosas cuando vemos que no son justas, nunca mejor dicho esta vez, cuando no son justas, no son justas, y me parece a mí que esta vez a MES se le ha visto ya demasiado el plumero del plumero. Bueno, ya que damos una de cal, tendremos que dar una de arena. Pues os diré una cosa, en ese aspecto pues mi compañero tiene base de opinión, pero hay otro aspecto que MES es el único partido político que nos ha escuchado y apoyado para las iniciativas de solidaridad ciudadana. El único. Es decir, los demás se han hecho una foto o han venido a visitarnos, pero ellos sí han ejecutado cosas, se han movido y han facilitado cosas para poder ayudar a personas en situación de exclusión social fuera del sistema, que esas son las que más me preocupan. Las que no encajan porque les falta tal documento, les falta tal identificación, etc, etc y etc. Bueno, una de cal y otra de arena. Nunca mejor dicho, aquí está Epiblas, como se diría, y han dicho una a favor de MES y otra en contra. Y yo, la gente que me conocéis bastante, sabéis que tengo amistades en MES, y bueno, pero yo se lo digo a su cara, yo no me escondo. A mí que le enseñad que es un amigo, yo se lo digo, que no me gusta la postura independentista, no me gusta, pero la verdad que Fina Santiago y otros políticos de MES, tengo que decir que es verdad lo que dice Tony, que están a favor y ayudando a personas de riesgo de exclusión. Eso no quita una cosa con otra, eso hay que dejarlo claro. Y bueno, vamos a entrar a un tema que a mí me ha apasionado durante estos últimos meses, Tony, el tema Cursac. Meses o años. Meses o años. Años, o sea, es un tema que dices, bueno, parece... Yo incluso habría que hacer una serie o una película de este... Yo creo que ha sido un hostigamiento hacia esa persona, como lo que ha sido Cursac, un empresario que han dicho, en muchos aspectos, que ha sido un mafioso, que ha ido en contra de los que... O sea, en contra de sus rivales en el tema del ocio nocturno. Tú has llevado este caso, ¿no? Sí, bueno, en el caso Cursac realmente se inicia en 2014, ya hace, pues eso, 6 años, algo más de 6 años. Y bueno, yo lo he llevado desde 2018, a raíz de que me contratase un policía nacional investigado por investigar a Cursac. Nunca mejor dicho, investigado por investigar a La Cursac. investigación de la investigación, es decir, los investigadores investigados. ¿Vale? Y es un caso que, bueno, todavía tenemos que hablar a todos de presuntos, no hay nadie condenado, excepto Cursac, que ha sido condenado 2 veces, una por tenencia ilícita de armas y otra por insultar al ex juez, que estaba en el caso. Pero de lo gordo, por hablar claro, de lo gordo que había de 2014, nadie ha sido condenado todavía, y por lo tanto, si decimos que Cursac ha hecho o no ha hecho, lo tenemos que poner en tela de juicio. Si decimos hasta que mi cliente ha hecho o no ha hecho, hay que ponerlo en tela de juicio, y evidentemente lo voy a defender todo lo que pueda y más, pero todos, hasta que la justicia absuelva o condene, no podemos hablar de que esto ha sido así o ha sido de otra manera. ¿La Fiscalía cuántos años de prisión está pidiendo a Cursac? Unos 8, entre 8 y 9.
Igual que Asbel también. ¿De qué la acusan concretamente? Le acusan de prevaricación, cohecho, si no recuerdo mal, coacciones y organización criminal. Sí, Cuatro delitos que no se queda atrás, o sea, no ya se que mueve. esto, pues adelante. Claro, es que ha sido tan mediático este caso, y si no recuerdo Y lo mal, sigue parece que ha habido jueces del Tribunal Superior aquí de Justicia de Baleares que han dicho que no quieren intervenir, ¿no? ¿O no? El otro día se estuvo en bloque en la sección Eso. primera de la Audiencia Provincial y desde la sección segunda le dijeron que esto de abstenerse en bloque no estaba previsto, no se pueden abstener en bloque. Primero que se forme la sala, es decir, tenemos en la sección primera no sé cuántos, ahora voy a decir una barbaridad, a lo mejor tenemos 10 jueces y cada vez que forman sala son 3 jueces, ¿vale? Entonces, esto de abstenerse en bloque, no sé si estuvieron 7 8 jueces, desde la sección segunda le dijeron, oiga, no. Ustedes formen tribunal, digan qué 3 jueces van a dictar sentencia y luego ya decidirá cada uno de esos jueces si se tiene que abstener y por qué razones se abstienen. No vale esto de, oiga, vamos a abstenernos sí, todos en bloque. No. Eso es lo que les han dado un tirón de orejas. Lo que me ha chocado esto, Álvaro, es del policía investigado, es un poco así enrevesado, la ¿no? investigación de la investigación, lo que decía. Es un poco enrevesado lo que has dicho. La causa Cursal nace en 2014, se empieza investigando. Voy a hacer un resumen Sí, muy para- rápido. porque esto es tan lo podéis mediático que la interrumpir gente- 20 sí. veces porque es difícil. De 2014 resumir ahora en 5 minutos va a ser difícil. Bueno. Pero bueno, de 2014 se inicia la investigación por unas presuntas corrupciones policiales, tanto en Palma como en Calvea. Poco a poco se va tirando el hilo y aparecen empresarios, aparecen políticos y aparecen determinadas figuras relacionadas con estos policías, estos tratos de favor, estas prevaricaciones que podrían haber hecho, estos cohechos, y van apareciendo, van tirando el hilo y en un determinado momento llegan a Cursac. Cuando se llega a Cursac se ve que es otro tipo de causa, dentro de la misma sería como otro tipo de causa porque los hechos gozan de una cierta independencia y abren una nueva pieza separada. Así como sale lo de Cursac, sale lo del caso IME, sale lo del caso Hora y salen varias piezas separadas más. Entonces, desde el momento, sobre todo desde que se comienza a investigar a Cursac en el 2017, en una pieza separada de la de 2014, se mete a Cursac y varios empresarios más. Cuando digo Cursac, Esbert, el director de Titos, el director, y va metiendo a esa gente. Esa investigación, si no recuerdo mal, a partir de 2000, no sé exactamente qué año, creo que 2016, y si me oye en algún momento creo que me matará porque somos buenos amigos, el juez Penalba coge la instrucción del caso junto con el fiscal Miguel Ángel Subirán. Y además la investigación al principio, como se trataba de policía local, la estaba llevando a Guardia Civil y luego en un momento dado pasa a blanqueo de capitales de la Policía Nacional. En ese momento es cuando todas estas supuestas o presuntas fechorías de Cursac y compañía pasan a ser investigadas por este grupo de blanqueo y este grupo judicial que sería el juez Penalba y el fiscal Subirán. Se dice Cursac y compañía que esa investigación se hizo de una forma errónea, y ya no solo errónea sino que delictiva. Dicen que esto fue un grupo criminal, de hecho habréis visto muchas noticias en las que salían WhatsApps del juez con la madame, con no sé quién, pues hablando en un tono más jocoso, menos jocoso, incriminando a unos, a otros, y se decía por parte de Cursac que estos pues eran un grupo criminal, es decir, los investigados por el grupo criminal dicen que esos, Poder Judicial y Poder Policial, son un grupo criminal, y se pone una serie de denuncias que se inician por unas presuntas revelaciones de secretos que saldrían de juez fiscal o Policía Nacional. A partir de ahí se decide investigar al primero que detienen y investigan, es a mi cliente, precisamente, que en este caso es el ex jefe de blanqueo de la Policía Nacional, y empiezan a investigar y a tirar del hilo. A raíz de ahí, pues van surgiendo nuevas denuncias y actualmente están como investigados, que esto ya es por todos conocidos. Desde luego no diría ninguna información que no ha salido ya en los periódicos, porque esto es información reservada, porque así lo establece la ley. Aparecen ya como investigados juez, fiscal y grupo de blanqueo de capitales. Es decir, se inicia por policías, se llega a Cursac pasando por determinados políticos, y los que hasta entonces eran los investigadores
se dice que han cometido una serie de irregularidades penales y por lo tanto pasan a ser investigados. Y como tanto juez y fiscal son de lo que se conoce como personas aforadas, la competencia ya no la puede llevar un compañero suyo, sino que la deberá llevar, o la está llevando, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Y en ese punto estamos. O sea que estamos hablando del 2014. Han Desde pasado 2014. 6 años. De 6 todo esto. años. Y esto que va para largo, ¿no? Y podemos esperar unos cuantos más. Claro, entonces podemos prever, si somos malos y mal pensados, porque hay que ser malos y mal pensados, que igual pasa como Rodrigo Rato, ¿no? Que al final ha salido al suelto, que no pasa nada. Es que, Pues, a ver. claro, porque Rodrigo Rato se ha cogido con pinzas diciendo, no, es que como la gente sabía que esto estaba así, ellos me mintieron. Claro, es que... Aquí hay muchísima gente involucrada como para que alguien salga suelto. Desde luego, creo que alguien va a resultar condenado porque estamos hablando de los investigados y los investigadores ahora investigados. O unos u otros lo han hecho mal. Evidentemente, a quien voy a defender yo es a los investigadores ahora investigados, porque estoy en ese bando, ¿vale? Pero veremos a ver quién de los dos lo ha hecho mal, incluso otras terceras personas, políticos, pues empresarios o lo que sea, veremos a ver quién lo ha hecho mal. Alguien, desde luego, entiendo que va a salir condenado. ¿Quién? Lo veremos. Yo lo curioso es que uno de mis empleos ha sido la de instructor deportivo y trabajaba en el Megasport. Y tenía al juez Penalba en mis clases. De hecho, muchas veces cuando terminaba la clase me quedaba hablando con él. Qué curioso que mi jefe, pues, era el señor Cusack, que tengo que decir solamente de él cosas amables, porque incluso es una de las personas que más nos ha ayudado a ayudar a los pobres. Cada vez que he tenido un problema feo en decir, oye, no sé cómo voy a poder pagar esta comida o esta obra para sellar, ese señor ha aparecido como un ángel de la guarda y me ha ayudado. Y con el juez Penalba, pues una relación cordial de instructor a alumno. Muy bien. Además, un hombre que le gustaba estar en forma. Bueno, la nota... Pero está bien eso, Tony, que comentas que a pesar que Cusack, que pues, es una persona que ha tenido lo que ha tenido, que es una persona que tiene mucho dinero, pues se preocupe también por que yo sé que tú ya me dijiste que este hombre no quería ni figurar. O sea, tú lo has dicho como una nota, pero lo suficiente se que decirle que este hombre ni siquiera quiere figurar que ha dado dinero a Tony, ni Tony en el sentido, no, al comedor social Tardón, que no quiere ni figurar. O sea, es una persona que siempre se ha negado a cualquier tipo de publicidad. Yo, a ver, tengo que decir que no, desde luego no pongo en tela de juicio lo que acabas de comentar, Tony. Me parece que de ser así, y estoy convencido que ha sido así, es estupendo y perfecto. Y también, no es que quiera hacer una defensa de Cusack, pero sí que puedo hacer una defensa de un gran empresario. ¿Qué significa esto? Que si alguien como Cusack tiene tantas empresas, tanto negocio, evidentemente no puede controlarlo todo. Si alguna de sus empresas comete alguna irregularidad o algún ilícito penal, evidentemente es difícil que pueda controlarlo. Y voy más allá. Veas el caso, esto no quiere decir que no vaya a ser responsable o que no haya hecho algo, no lo sé, vamos a verlo, ¿vale? Pero voy más allá. Pongamos el caso de un Messi o un Cristiano, que han sido condenados por defraudar cientos de millones, o no sé cuántos. En fin, una barbaridad. Sigo pensando que son inocentes a nivel emocional. Y cuando digo a nivel emocional quiero decir que ni ellos mismos saben qué dinero tenían, ni dónde iba ese dinero, ni si estaban defraudando o no. Estoy convencido de que ellos mismos no sabían que se estaba defraudando. Y si se ven inmersos en un juicio dicen, ¿y ahora qué hago yo aquí? Por ejemplo, hay un caso que ha salido hace nada, hace una semana, lo digo como apunte, del señor Trump, que ha defraudado no sé cuántos millones de Hacienda en el 2016, porque decía que los años anteriores había hecho números rojos y un año ganó 600 dólares. Este sí que sabía lo que estaba haciendo. Sí, puede ser. A ver, yo No, no estoy haciendo una defensa Este sí, global. porque se le nota de dónde va este señor. Yo no estoy haciendo una defensa global de todos, ni estoy diciendo, como bien decía antes, que Cusack es inocente o no. Yo respetaré mucho la decisión judicial, que así lo determine, y ya veremos qué sale. Y aparte aquí no somos jueces, aquí no estamos Por juzgando eso, a nadie. por o sea, eso.
Pero yo digo, desde mi punto de vista personal, a veces me cuesta a mí, yo tengo 3 cuentas en el banco, 3, no tengo más, tengo 3, y a veces me cuesta seguirlas. Pues imaginemos si tienes 30 y con, bueno, muchísimo más dinero del que tengo yo, y estoy convencido porque casi no tengo. Entonces, muchísimo más dinero gestionando todo eso. Si a mí me cuesta 3 y con apenas dinero, no me quiero imaginar con 30 y con mucho dinero. Tiene que ser algo complicadísimo que desde luego tienes que delegar sí o sí. Entonces es imposible que conozcas a fondo todo lo que tienes, dónde se va tu dinero y de dónde lo tienes. Claro, el problema es cuando la pirula te la hace pues, el gestor de confianza, el hombre de confianza, quien te lleva las cuentas, ¿no? Va por ahí un poco. Claro, al final confías en determinadas personas que en algún momento te fallan. Y a lo mejor te fallan a conciencia o a lo mejor te fallan porque todos tenemos un error humano. Y claro, si el error humano lo comete una persona que no eres tú y al final te lo imputan a ti, pues bendita la gracia. Luego estará la justicia encargada de saber si efectivamente el investigado lo conocía o forma parte de terceras personas. Pero bueno, esto ya... De todas maneras, ya también me gustaría entrar también en materia, después ya seguimos hablando contigo, Álvaro, sobre este vídeo tan viral. ¿Qué ha pasado? Bueno, el famoso tengo vídeo... ese vídeo viral de un policía. Me pregunta mucha gente el famoso acontecimiento que se produjo y que se hizo viral en las redes durante el confinamiento de un chico que haciéndose pasar por abogado pues echó a unos policías de casa. Nada, simplemente decir que estoy como en este caso denunciante en la causa. Que un abogado, bueno, que una persona se hizo pasar por abogado y echó a unos policías. Sí, este es un vídeo este es el famoso vídeo que salió en un piso de Palma durante el confinamiento. Nada, simplemente pues la dotación de la policía pues se personó y bueno, el morador la abrió, autorizó a entrar y así se desprende también de las testificales y tal y bueno, y este sujeto pues claro, lo que pretendía era que no identificarse y que los policías se marcharan alegando que estaban en un domicilio privado. Y bueno, esto es así. Yo, por ejemplo, para que la gente entienda, si yo me puedo negar a un policía de identificarme si no quiero... Ha habido debate jurídico en esto, Cuidado que aquí hay que separar y cuidado, sí. Ahora está hablando él y me sabe mal entrar, pero cuidado que hay que separar momentos, el momento de entrar, en el momento de la comisión del delito, en el momento de identificarse y en el momento de irse, que la gente lo aúna todo. Claro, no, que quede claro para... Cuidado que si entran, es lícito que entren si alguien, en este caso el morador, lo permite. La postura de la policía efectivamente es que claro, con el consentimiento del morador. Efectivamente. Pero de todos modos, esta causa no se está juzgando a la policía, ¿no? Por un presunto delito de allanamiento de morada, ojo, se está juzgando a este chico por negarse a identificarse. Efectivamente. Pero que este señor, por llamarle señor, ¿qué está haciendo? ¿Cometió un delito para que la policía se personara en su domicilio? Bueno, lo que te digo, si cometió un delito o no, esto tendrá que terminar un juez. Porque, presuntamente, hablamos de presuntamente. De hecho, si se ha hecho tan famoso, si se ha hecho tan famoso precisamente el vídeo, también ha suscitado debate jurídico, incluso comentado algún fiscal en las redes y tal, es precisamente por eso, porque hay diversas opiniones de si cometió o no el delito. Hombre, a entender mío, pues para mí debería haberse identificado. Pero bueno, la pregunta que os he dicho, yo por ejemplo voy por la calle, tranquilamente, no hago nada, en teoría no hago nada, y bien Policía Nacional, Policía Municipal, me pide que me identifique, y si yo no quiero, le digo, no me da la gana, no voy a identificarme. Me tengo que identificar. No digas eso, por favor, no ser que nos quiera llamar después. No, yo creo que la gente, que es claro, porque la gente a día de hoy, por el tema de la pandemia y muchas historias, va muy quemada y va muy revolucionada. Y sobre todo con la policía, piensa que la policía es su enemigo, y esto es lo contrario, están para ayudarnos en esto en muchos casos. Como todos, son personas y habrá personas que lo hagan bien y personas que lo hagan mal. Claro, efectivamente, tú tienes el deber de identificarte. O sea, tengo el deber, ¿no? Si me solicitan... Está regulado por la ley, efectivamente, tienes el deber, 14 años, ¿no? El deber de identificarte, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el tema? Que en función de si estamos hablando de una desobediencia de carácter leve, pues te pondrán una multa administrativa, una sanción administrativa, o una desobediencia de carácter grave, como la que se está juzgando en este caso del vídeo, pues efectivamente puedes incurrir en un delito. Además, no solo va por el tema de la desobediencia grave por negarse a identificar, sino también por todo el tema de la difusión sin consentimiento de las imágenes de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía por las redes sociales. Pero bueno, esto está en fase de instrucción todavía. Bueno, yo sé que hemos hablado al principio
que tú eres el abogado de JUPOL, ¿no? Del Sindicato de Policías y Guardia Civil. ¿Policía Nacional y Guardia Civil? ¿No? Sí, bueno, JUPOL es única y exclusivamente Policía Nacional. Policía Nacional, vale. No, es que acabo de leer una noticia que ha salido en la Crónica Balear diciendo que se van a equiparar los salarios entre las policías a nivel nacional y que se va a regular la pistola del TACH. Esta pistola, el Taser, se va a regular. Lo de la equiparación es lo que viene luchando precisamente este sindicato junto con la asociación JUSAPOL, que nace precisamente de la unión de fuerzas entre Guardia Civil y Policía Nacional, precisamente con ese objetivo, es decir, el de unificar pues los salarios de Policía Nacional y Guardia Civil con el de las policías autonómicas. En esa lucha siguen todavía, veremos a ver si llegan a buen puerto. No, parece que sí, o sea, la noticia que desprende que parece que hay un principio de acuerdo con el gobierno. Me imagino que realmente tienen la policía también a su lado por si acaso, nunca está de más. Y también, claro, no sé si el sindicato que tú estás con JUPOL, ellos también pretendían el tema del TAS, la pistola. Bueno, el TAS no lo sé, no me consta. O sea, no sé si estaban a favor o en contra. Hombre, supongo que es un medio menos invasivo para dotar, o sea, que ayudará, digamos, en estos casos también de cara también al detenido, en este caso en una intervención policial, que no sufra o que sufra las mínimas consecuencias. Pero bueno, no estaba al corriente del tema de la pistola Taser, la verdad. De todas maneras, con el tema de esto para los dos, para el tema de la pandemia, ¿creéis que el tema la justicia, lo hemos hablado anteriormente, ya era lenta, va a ser más lenta? O sea, que se va a llevar, o sea, lo que queda de año se terminará todo lo que está pendiente, ¿o creéis que no? Pero no, eso ya antes de que responda él, no, es que es imposible llevar un año al corriente. O sea, yo mismo, antes lo hablamos, el caso Cursa 2014, ahí está, en cola. Yo tengo todavía asuntos pendientes que me colean de 2017, ahí están, en cola, de 2018. Es decir, al año, ojalá, eso significaría, entre otras cosas, y hablando de forma egoísta, que podríamos tener más vacaciones si lo llevásemos todavía. Mira, el tema de... si me permites, Álvaro, tema que has tocado. Hay que recordar que se hicieron con el Real Decreto antes del confinamiento, se modificó, por ejemplo, temas de procedimiento en justicia y se habilitó, por ejemplo, el mes de agosto, que siempre era INAVI, se habilitó del 11 al 31 de agosto, ¿vale? En teoría, con la idea de que efectivamente pues se agilizara la justicia. Esto es una crítica, aunque ya se ha criticado ya desde el nivel de los colegios de abogados, que efectivamente no ha servido para nada esta medida. Es decir, que no se piense la gente que el hecho de que se haya habilitado, por ejemplo, el mes de agosto haya servido para agilizar los trámites procesales o descargar la justicia, porque lo cierto es que ha ido igual de lento o más. Es que lo que decíamos antes también, 2 semanas a nivel judicial es nada. Solo ha servido para dejarnos sin vacaciones. A los operadores 10 días de vacaciones. 10 días naturales. Pero no ha servido para nada más. De 365 días al año tenemos 10 días hemos tenido este año. Cuando normalmente tenemos 30. Y ojo, no tenemos 30, no tenemos 30. Entre que finalizas el mes de julio, que estiras un poco en agosto, y entre que no puedes arrancar septiembre el día 1 porque te comen los juicios, al final tienes 2 semanitas. Puede ser malo, habéis tenido 3 meses de vacaciones. No, tampoco. No. Mira lo que decía antes. Pero en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, seguís trabajando. Lo que decía antes mi compañero, ha recibido llamadas, consultas, hemos aprovechado para adelantar trabajo, es decir, no hemos estado para... Ojalá hubiésemos podido estar relajados y tranquilos. Y incluso, mira, nosotros, que en vez de estar en algún momento relajados y tranquilos, hemos dicho, ¿por qué no montamos juntos? Entonces... Mira, esta pregunta que os iba a hacer, no quería ni hacerla, pero la voy a hacer, porque sé que voy a tocar a compañeros vuestros. Pues que también ha sido una pregunta recurrente, que también los oyentes me han ido mandando. ¿Para qué sirven los procuradores? Porque dicen que pagan procurador y según mucha gente dice que es una figura inútil a día de hoy, no sé. Mira, nosotros... No lo digo porque sé que son compañeros vuestros, son abogados, ¿sabes? Son tan útiles, fíjate, son útiles que sin el procurador yo no podría hablarle en la sala. Ostenta la representación procesal de la parte. Es decir,
El trabajo del procurador es una figura que está a nivel jurídico y efectivamente tiene peso en la abogacía en el sentido de que es la representación procesal de la parte. Es decir, yo creo que en todos los procedimientos que superan los 2.000 euros y que por lo tanto, por ejemplo, civil, donde es obligatorio, es el procurador, pues no podrías tramitar ese procedimiento sin efectivamente tener un procurador a tu lado. Yo, de hecho, no está constituida la sala, yo no podría hablar, será la paradoja esa de que yo no podría hablar como abogado si el procurador no está a mi lado. Entonces, a nivel práctico, ¿qué hacen? Pues que la gente a veces no sabe qué hace el procurador, pues se encarga de las notificaciones. O sea, aparte de ostentar esta representación procesal, se encarga pues de dar traslado de todas las notificaciones. Por ejemplo, habéis hablado, y voy a ser malo otra vez, habéis hablado del SNET. Si os mandan notificaciones, ¿qué pinta el procurador en esas notificaciones? Se la manda por email. Mira, yo si me permite voy a dar un poco de chicha. A ojos del cliente no sirven para nada. Es lo que a mí son los clientes claro, que me han hecho a ojos esto, del cliente, obviamente. No sé para qué siempre un Ahora bien, sí, pero el procurador... A ojos del cliente lo digo, no sirven para nada. A ojos del cliente, lo entiendo, ¿eh? Ahora bien, si a nosotros nos quieren hacer que además de nuestras funciones hagamos la del procurador, apaguémonos, ¿no? Lo de vacaciones ya se queda en no sé dónde. Porque es verdad que hacen un trabajo bastante amplio. Es decir, nosotros estamos o bien en el juzgado para hacer un juicio, o bien en el despacho para trabajar de fondo, o bien reunidos, ¿vale? El procurador muchas veces está yendo a recoger un escrito al juzgado, hablando con el funcionario X, mirando a ver si este procedimiento consta determinado escrito o no, recibiendo notificaciones, pasándolas, gestionando el pago de tasas, plazos, gestionando el pago de tasas. Es decir, están haciendo una serie de funciones que no se ven y por eso decía, a ojo del cliente no hacen nada. Incluso notificaciones a nivel personal. Claro. Se les puede habilitar y pueden hacer una notificación a nivel personal. Es decir, hacen, no están parados, ya lo digo yo. Es verdad que a ojos del cliente dice, bueno, si solo manda los correos, pero las notificaciones, pero hay un trabajo. Es como el que dice, pero si el abogado solo ha presentado la demanda, ha aparecido el día del juicio, ha dicho 4 palabras que ni me he enterado y ya está. Y por eso me ha cobrado 2.000, 3.000 euros. Por eso y por 40 cosas más que no saben. Bueno, ya digo que los abogados hay de todo. Y los procuradores, claro, es un tema que la gente, nos guste o no, ve mucha televisión y ve muchas películas. Y claro, cuando ven juicios, ven los juicios de Estados Unidos. Sí, y se identifican con Estados Unidos y dicen, pero si ahí no hay procuradores, ahí no hay nada. Siempre se lo digo a los clientes, le digo, cuando entréis en sala, digo, no os penséis que eso va a ser un espectáculo al más puro estilo Hollywood. Digo, esto es un aburrimiento total. Nos vas a escuchar hablar con prácticamente, sobre todo, menos cuando hacemos a lo mejor conclusiones, el resto es, sí señoría, porque según el artículo 400, una línea así. Que hablas todo el rato igual. Entre eso, que dices, según el artículo, la alegación, lo que ha dicho el contrario, no sé qué, lo que procede, sobre la prueba, la vista, no sé qué. Entre que las palabras no te enteras y que todo es unísono. Entiendo que sea aburridísimo y difícil de entender. Es lógico. En las alegaciones finales es un poco más, hablas un poco más con cierta intensidad, con varios tonos. Es verdad que introduces jurisprudencia, introduces sentencias, introduces artículos, entonces por ahí también te puedes perder, pero desde luego no es como en las películas americanas que te vas a levantar y vas a decir mi cliente, porque mi cliente vas a pasar por la sala, vas a señalar y va a aparecer un testigo. Conversación de abogados en el pasillo antes de entrar al juicio. Típico. ¿Qué daño hacen estas series americanas? Hombre, hay que acordarse de Ali McBeal, que esa es una serie de estas antiguas ya hace tiempo, y claro, veías despachos de abogados grandes que iban a los juicios y que esto, que lo otro. Y claro, yo tengo que decir que como perito judicial he tenido que entrar en varios juicios y lo que dice ahora es así, son juicios aburridos. O sea, sí, es aburrido. Más allí, que no... digo yo. Aburridos para nosotros. No para el cliente. Es súper entretenido, claro. El cliente que está ahí como acojonado y dice, coño, yo me lo paso súper bien. Yo me lo paso súper bien, pero claro, vas allí y vas, pues eso, a hacer un teatro al final, a representar un papel y a decir unas cosas que más o menos estás preparado y a tener cierta improvisación, pues decir algo del teatro, a tener cierta improvisación respecto a lo que te puede decir el contrario y el juez. Pero esto no es como en América, que tienes un taco y lo que decía, de repente al final del juicio decir, sí, porque tengo esta prueba. Esto en América dicen, tiene esta prueba, qué bonito. Aquí el juez va a decir, señor letrado, es temporánea esta prueba, no la puede presentar en este momento.
Sí, es cierto, Me dice, pues, sí, sé que habláis así. la ¿Pero qué ha norma- dicho? ¿Qué ha dicho? Estás ahí con el... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? El derecho estadounidense es totalmente distinto. Es totalmente Y distinto. nosotros nos basamos en el derecho latino, ¿no? Romano. Correcto. Para que la gente lo Derecho sepa. romano, El exacto. derecho romano y los americanos es más el de anglosajón, que es más así, más distendido, que pueden hablar, pueden es incluso un- hacer teatro, como hacen mucho teatro. Es un derecho basado en la jurisprudencia de allí, por eso siempre dicen el caso no sé quién versus no sé quién. Eso es el caso Orwell versus... Eso es América puro, es decir, se basan en cómo determinó un juzgado en un determinado caso. Aquí nos apoyamos en la jurisprudencia, pero nuestra base son las leyes, tanto materiales como procesales, es decir, tanto las que regulan, por ejemplo, los contratos, como las que regulan el comportamiento en sala y la forma de dirigirte a sala. Es muy distinto. Y no, desde luego, si un caso, los precedentes allí en América son los. Es que había un precedente. Sí, aquí hay precedentes, pero el juez, si quiere, lo escucha o no lo escucha. Hombre, si hay 20 precedentes, sobre todo el Tribunal Supremo, normalmente se dice jurisprudencia, 2 o más, en el mismo sentido del Tribunal Supremo, el juez puede decir que no, aún así, ¿vale? Pero sabe que luego, si tú recurres, le van a dar un tirón de orejas a ese juez. Entonces tampoco, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo que en América, desde luego, ni de lejos. Bueno, se nos acaba el tiempo, ¿eh? Y antes de que se acabe el tiempo, no hemos dicho dónde os puede localizar, si la gente ha quedado encantada con lo que habéis dicho y eso y les ha gustado vuestra profesionalidad, dónde os puede localizar, en vuestra página web, vuestro teléfono, vuestro email. Menos en mi casa, en todos los sitios. Bueno, si tenéis un teléfono que ya no es de Francisco Casado, que tenía su suyo particular para atender a sus clientes. Increíble. Mira, Ahora hay un hemos teléfono. abierto una línea para que la gente se pueda dirigir a este teléfono del despacho directamente, mandando, por ejemplo, un WhatsApp, que ya sabemos que hoy en día pues las nuevas tecnologías nos mandan. Y luego también tenemos pues a través de la página web www.martincasadoabogados.com. Y bueno, en la página web Sí, se lo iba a decir ahora, digo, esto hay que hacerlo como en la radio, que estamos en la radio, como en la tele. Hay que decir, hay que repetir lento y hasta en 2 ocasiones. Exacto. www.martincasadoabogados.com. Allí podéis localizar el contacto vía WhatsApp y también nuestro correo electrónico. El correo electrónico es despacho@martincasadoabogados.com. Es decir, martincasadoabogados.com y por delante tienes que poner despacho. Despacho. ¿Vale? ¿Y el teléfono? El teléfono tengo que consultarlo, lo voy a sacar de A ver, aquí, va voy a a hacer mi sacar trampa porque no la chuleta. no me sé ni mi teléfono, ¿vale? No me sé ni mi teléfono, voy a saber el de despacho. Es el 686-375-323. Repito, 686-375-323. Ha quedado muy profesional en la radio. Lo has hecho muy bien. Sirvo para esto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, lo de siempre, ya acabando. Perdona que te interrumpa, y estamos en calle San Miguel 36, quinto D, frente a Plaza del Olivar, donde podrás tomarte una tapita y luego subir al despacho con total tranquilidad. ya estamos haciendo propaganda y demás con cafetería bohemia. Sí, la verdad que Ahora estamos- tapita, ¿esto qué es? Estamos- ya que lo tiramos, ¿eh? Estamos en buena zona, ¿no, Álvaro? Sí, estamos en una zona muy buena. Y aprovechando, y antes de que continúes, la gente dice, yo que he estado en varios despachos, la gente dice, es que es muy difícil aparcar. Es muy difícil aparcar en cualquier sitio de Palma. Es difícil aparcar en cualquier sitio de Palma. Entonces, tenga donde tenga el despacho, es difícil aparcar. Por suerte, nosotros contamos, al estar en el centro, contamos con un parking en Plaza del Olivar, con un parking en Plaza España, con un parking en Plaza de Patines, parking en Plaza Mayor. Entonces, Parking, y aparte hay trenes. Claro, Están los autobuses, Plaza España. los autocares, que tal, o sea, que Plaza España está todo el centro y encima neurálgico. es una calle peatonal y estamos en un quinto piso, así que ruido de la calle no hay. El quinto piso que yo he ido con ascensor, ¿eh? Con ascensor, No asustéis con ascensor. que hay ascensor para Y hay 2, para que no tengas que esperar mucho. O sea que no os preocupéis que podéis ir con ascensor. Y bueno, para ir terminando, Francisco estuvo aquí y ha repetido, ya intentaremos que no repita más. Ya está bien, Francisco. No, yo ya- estoy encantado de venir, me encantaría más. que siempre están encantados de venir. Y siempre hacemos, Álvaro, que los invitados que vienen, que les ha parecido tener esta experiencia con nosotros, estar aquí en estos micrófonos. A mí, magnífica compartir el tiempo con vosotros. Las preguntas, cada vez que decíais vamos a hacer una pregunta incómoda, yo al revés sonreía porque me gusta ese tipo de preguntas. Por lo tanto, encantado de volver si se me deja.
Bueno, otro Tony que quiere volver, ¿eh? Otro. Bueno, tú, Francisco, como repetidor. Yo encantado, yo, claro que sí. Igual que Álvaro, que nos encanta que en el programa pues, se pueda hablar de forma distendida, de forma informal, sin perder luego de vista ese debate jurídico, y por lo tanto que yo estoy encantado de que me invitéis y de formar parte de estas 2 horitas del programa. Claro. Sí, que hay que recordar que son 2 horas, pero pasan volando. Sí, la verdad que ya pasa rápido. Y ya el maquinista, ya me acaba de mandar un WhatsApp del maquinista diciendo, oye, que ya estamos llegando a la estación, que ya está bien, que ahora viene otro tren y la verdad que tenemos que ir acabando. Lo dicho, ha sido un placer que estuvierais aquí, Francisco Casado, Álvaro Martín, la verdad, grandes profesionales. Yo tengo la suerte de trabajar y colaborar con ellos y lo puedo decir así directamente. Si no lo fuera, la verdad que no lo diría, me callaría y he venido y se acabó. Bueno, Tony, como siempre, es un placer estar contigo en estos micrófonos. Espero que estas 2 horas, los capitanes del barco, llamado el Faro Esperanza, que ha intentado tripular de buenas maneras, con estas aguas bravas que a veces tenemos alrededor, pero siempre con el foco está ahí, ese faro que alumbra, esa esperanza que siempre tenemos que tener, intentando traer invitados que le alumbren un poquito más esa oscuridad permanente, que parece que este año mejor olvidarlo, o no olvidarlo, tal vez tenerlo presente de los cambios que debemos hacer en nuestra vida. Es una manera de focalizar otra vida que se puede, que sea de esta manera. Recordando la colaboración que tenemos con Radio Online Top Baleares, y lo dicho, os esperamos el próximo miércoles. No falléis, no faltéis, ya os dejo como siempre, que es ya un quórum de que siempre Tony despida el programa. Tony, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, decía Sócrates que querer por error tener razón es condenarse a nunca más tenerla. Pero este mundo ha conseguido convencer a muchos de que salirse con la suya es tener razón. Y no, para nada. Las personas que abrazan la humildad de saber, como Sócrates, que no sabía nada, y que se centra en darse cuenta que cuanto más conocimiento alcanza en la vida, más preguntas formula y menos habla, ve con asombro como personas que son un escaparate de actores como Donald Trump consiguen grandes cuotas de poder mintiendo, exagerando y prometiendo cosas que luego se desdicen, no cumplen y manipulan a los demás a través de algo que nos define y también nos forma como seres humanos, las emociones. Somos viscerales a menudo y las emociones consiguen nublar el raciocinio. Tal vez deberíamos recordar que gracias a que hay algo que vertebra la sociedad que se llama la ley, la justicia, el orden, gracias a ello y a las personas que mantienen esas vértebras de la sociedad, este mundo tiene un poquito de justicia. Digo un poquito, porque al fin y al cabo lo que vemos son muchas perspectivas y muchas razones. Que si uno está atento y vuelve el próximo miércoles a las 18 horas a escuchar el Faro Esperanza, pues igual se lo recuerda un poquito. Gracias, CCJ. Hasta la próxima, el miércoles.